Buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina con ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde esta casa tan bonita, esta finca. En este momento están realizando todo tipo de arreglos. Se dedican sobre todo al tema de la producción lechera. En medio de unas montañas muy bonitas está esta vivienda. Bienvenidos al capítulo de hoy. Nuestro equipo periodístico de la finca de hoy llegó hasta una finca donde se dedican al tema de las plántulas de tomate, al proceso de germinación. ¿Qué tienen presente? Ya se los contamos. En la actividad ganadera hay ciertos aspectos que se deben de tener presentes, por ejemplo, como las características fenotípicas de los animales, por ejemplo, para saber cuáles son esos toros muy aportantes a esta producción. Les contaremos de la actividad de la panela pulverizada, que no solamente es moler panela, específicamente a unos productores, esto les ha permitido mejorar las ganancias y ya no hacerlo de manera convencional. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. El éxito y alto rendimiento de las cosechas de tomate radica en la calidad y salud de las plántulas a utilizar. Estas se producen en bandejas de germinación bajo invernadero. Adolfo Gamboa, administrador de esta plantuladora en el municipio de Santa Sofía, en Boyacá, nos explica cómo realizan todo el proceso. El primer paso para hacer nuestro semillero de tomate es el arreglo de la turba. Es un sustrato que viene a base de coco o otras partículas de plantas. Esto lo embandejamos en estas bandejas que tienen 72 alveolos y por medio de una tablita con unos tornillos se hacen los huecos, ¿sí? Que no supera el medio centímetro. Entonces en cada huequito estamos depositando cada semilla. Desde el primer día antes de poner la semilla, la turba o el sustrato tiene que estar bien húmedo, ¿sí? Es una relación entre 70-30%, ¿sí? Es más o menos el 70% de humedad, ¿sí? Que esto lo va a hacer que nos aguante los 4 días para la germinación como tal. Después de depositar las semillas, las bandejas se ubican en un cuarto oscuro donde la temperatura y la humedad relativa están entre el 30 y 35%. Allí permanecen de 4 a 5 días con la puerta totalmente cerrada. Al quinto día, las bandejas se pasan al invernadero para iniciar la fase de crecimiento. Empezamos a hacer un riego totalmente suave, pues para mantener la humedad y que la humedad nos ayude también al proceso de germinación, ahí sí de explota de la semilla. En el invernadero se recomienda porque nos va a mantener una temperatura estable, ¿sí? También nos aísla por reír de muchos animales, y como por reírlo son los pájaros que se pueden comer la semilla. También pues hay algunos insectos que nos van a perjudicar los cultivos como tal. Entonces desde ese momento las plantas quedan acá en el invernadero y se hacen diferentes procesos como el riego, labores fitosanitarias. El riego y continuidad dependerá de la cantidad del sol del día y de la humedad que tenga el sustrato en las bandejas, evitando también el exceso de agua para no ahogar las semillas. Las labores fitosanitarias van de acuerdo a lo que las plantas nos va dictando, o sea, es todo un proceso y nosotros mediante monitoreo vamos haciendo las aplicaciones como tal. Los cambios drásticos de temperatura, pasar de sol intenso durante el día a heladas en las noches, puede generar problemas fitosanitarios en las plántulas. El exceso de humedad en las bandejas propicia la peca, una enfermedad que se caracteriza por la aparición de pecas negras en las hojas y tallos. Estos procesos también pues hay que hacerlos higiénicamente, ¿sí? Puesto que no podemos venir por ir con las manos infectadas o venir de otros lotes a trabajar en el cultivo como tal.
sino pues si estamos trabajando en el lote como tal, debemos permanecer en el lote como tal. Igual, los procesos de desinfección, tanto de manos, pies, ropa, son importantes para obtener un buen producto. Una plántula sin injertar está lista para ser sembrada en campo después de 28 a 30 días. Las plántulas injertadas demoran 45 días. Oriunda del municipio de Trinidad, uno de los municipios de Casanare más golpeados históricamente por la violencia, Ángela Patricia Abella Ortega transformó su vida gracias a una de las tantas becas que entrega la Universidad de La Salle y su programa Utopía, enfocado en jóvenes vulnerables de todo el país. Ángela Patricia ahora no solo es la dueña de su microempresa, sino que trabaja con su familia y decenas de pequeños productores de plátano de la región. Mi título profesional es ingeniera agrónoma. Vivimos en carne propia el flagelo que es comercializar la materia prima con cero transformación, porque nuestro proyecto de grado estuvo enfocado en producir plátano, Artón, calidad Artón. Lo desarrollamos en el municipio de Trinidad Casanare, la vereda Guamal, y realmente fue un poco tediosa la tarea de la comercialización. La microempresa, que nació en 2019, está orientada a mejorar la comercialización del plátano como uno de los principales cultivos de la región, objetivo que ha venido alcanzando mediante el valor agregado y con una rentabilidad bastante significativa. Nosotros montamos el proyecto y empezamos a caminar con él, empezamos a hacer el primer patacón. Estamos entregando patacones en varias presentaciones, patacón verde o maduro. Lo tenemos en tamaño de 7 centímetros de diámetro, de 13 centímetros de diámetro, que es pues para disfrutar como hamburguesas. Patacón gigante, que es de 23 y 20 centímetros de diámetro. Y también las canastas básicas para fritar y rellenar en cualquier presentación, y las canastas tipo estrella. Estamos pues manejando unos porcentajes de rentabilidad del 60 al 50%. Hoy la microempresa representa el ingreso económico para decenas de pequeños platanicultores y el sustento directo de las 7 personas que conforman su familia, incluido su esposo, quien influenciado por Ángela decidió abandonar la ciudad y ahora es el subgerente de Pelao. 19 años viviendo en Bogotá, estudiando. Me gusta la ciudad, pero me gusta más el campo. Conocer a mi esposa me transformó la vida de una manera maravillosa. Estoy muy agradecido porque realmente no me había dado cuenta de todo mi potencial. Aquí estoy explotando todos y cada uno de mis saberes, de mis conocimientos. Me siento muy contento de seguir creciendo aquí con mi empresa, con mi esposa y con mi familia. Ambos aseguran que el éxito se fundamenta en la disciplina. Al día podemos producir 50 kilos de plátano, unos 100 paquetes de patacón, de diferentes presentaciones. Mientras uno ya tiene más o menos una tanda de plátanos que ya está pelado, el otro pasa al siguiente paso, que es empezar a trocearlos, y el otro se queda pues pelando los que quedaron, ¿no? Y así vamos escalonándonos en los siguientes pasos. Entonces ya cuando uno empieza a fritar, el otro ya está pisando. Ya hay unos paquetes que se pueden ir embolsando, se van empacando. Ahora la meta en la que trabajan es diversificar la producción con el objetivo de beneficiar a más campesinos y que sus productos lleguen a mercados internacionales. Para la producción del mes estamos manejando de 1 a 1.5 toneladas. Queremos apuntarle a generar más innovación, a generar pues obviamente un patacón con sabor de ajo, con sabor de limón, con sabor de pimienta. Estamos manejando la cáscara que se desecha como un subproducto para la alimentación del ganado. También estamos impactando o ayudando a la educación ambiental con nuestro producto, porque pues conocemos que lleva un empaque que finalmente es un empaque en plástico, pero dentro del plástico tenemos un contenido donde invitamos a nuestro cliente a devolvérnoslo para nosotros poder disponer de ese plástico. Con la asociación, con Asopraca, estamos trabajando el cultivo de la yuca. Esperamos poderla empacar al vacío, poder elaborar unos chips a base de yuca. Hay cúrcumas, hay naranjas, hay productores de melón. El proyecto, que nació con recursos de Capital Semilla aportados por la misma universidad y el Fondo Emprender, basa su estrategia de comercialización en las redes sociales.
Los ganaderos que pertenecen a asociaciones como Aso Holstein, Aso Normando, entre otras, acceden a una herramienta llamada clasificación lineal, un análisis detallado de sus animales a nivel fenotípico. Daniel Camargo es clasificador. Él nos explica cómo se realiza. Es mirar tu vaca, mirar todo, las partes de la vaca, el sistema mamario, el anca, las patas, el temperamento lechero, la fortaleza lechera, y mirar en dónde tiene un déficit o en dónde sus partes puedes acoplarlo con un mejor toro. Y todo este tema de clasificación lineal que se mide por puntaje, lo puedes, al manejarlo de una manera adecuada, lo puedes transformar en que la siguiente generación, la siguiente cría de tu vaca vaya a mejorar esos déficits o esos puntos en contra a nivel de morfología, de anatomía de la vaca. En esta finca lechera en Paipa, Boyacá, en la que hay animales de exposición, se busca un balance entre la vaca bonita que se puede llevar a una feria, pero que además sea productiva. En la clasificación hay dos líneas, la línea canadiense, que tiene un puntaje de 1 a 10, y la línea americana, que es un poco más compleja y se maneja de 1 a 50, pero con doble línea. No 50 siempre va a ser el mejor. Y no el 1 o el 2 va a ser el peor, ¿sí me entiendes? Todo dependiendo de la característica que tengamos, ¿sí? Digamos que el sistema mamario es lo que más nos lleva, más porcentaje tiene, es el 40%, y en esta tenemos varias características muy importantes en los animales, que es la amplitud de su ubre posterior, la altura de su ubre posterior, la inserción de la ubre anterior, ¿sí? El ligamento, que sea una ubre que no sea tan voluminosa. Muchas veces la gente confunde la ubre voluminosa con la cantidad de leche y eso ya no es directamente proporcional. La clasificación lineal es básicamente una caracterización de partes fenotípicas, es decir, el ganadero va a determinar qué cambiar de lo que está viendo. Sistema mamario. El sistema mamario, podemos ver la inserción de las ubres anteriores. Son vacas que están ordeñadas, que hasta las 4 de la tarde volvemos a ordeñar, pero lo que te decía de las ubres es que la ubre posterior sea lo más alto posible, lo más ancho posible, se mire siempre desde el desprendimiento de la ubre posterior y que su ligamento sea lo más fuerte. Al ser este ligamento más fuerte, la longevidad del animal va a ser mucho más. La ubre es una glándula y como tal su textura no debe ser carnosa, sino más bien sedosa y con irrigación. Esas características hacen que por dicha glándula transite más sangre y se produzca más leche. Los isquiones. El tema de los isquiones en los animales, o lo que nosotros llamamos pines altos, que es el huesito de la cola un poco alto, lo podemos corregir con la inclinación del anca de toros, cuando nos den una inclinación correcta. Los isquiones de ellas son ligeramente altos porque vemos que los isquiones, en comparación con los iliones, no tienen la inclinación, un poco la inclinación que quisiéramos, que sería la ideal, que es una inclinación del 25%. Temperamento lechero. El temperamento lechero lo podemos ver en el espacio intercostal que tiene entre costilla y costilla. Si tú te das cuenta, podemos meter 3 o hasta 4 dedos de mi mano entre costilla y costilla. Y eso hace que ella tenga un temperamento lechero amplio. Estas costillas sean lo más arqueadas posible y en dirección hacia atrás. Eso hace que el animal pueda consumir mayor cantidad de comida y tener mucha producción de leche. Pecho amplio. Un pecho amplio porque en la caja torácica de la vaca se encuentran el corazón y los pulmones. Una vaca lechera tiene que producir 400 litros de sangre para generar 1 litro de leche. Que tenga amplitud en su pecho es una característica importante. En la finca de hoy, madrugamos para acompañar el trabajo de nuestros campesinos. Madrúguele a la competencia con nosotros y venda sus productos en Colombia y en el mundo. Paute con nosotros. Hola a todos, los saludo desde el Centro Equino Villa Florentina en el municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá. Con este hermoso compañero, su nombre es Picasso, les damos los buenos días. El médico veterinario y zootecnista de esta finca nos muestra cómo realiza los chequeos reproductivos a los animales, qué tan seguido lo hace y por qué es tan importante para identificar y prevenir problemas en la salud reproductiva de los equinos. Veamos. El manejo reproductivo se hace sencillamente por medio de la ecografía. La ecografía y la ultrasonografía transrectal
donde se verifica el estado reproductivo del animal como tal, ovarios, oviductos, útero y toda su estructura reproductiva. Los animales se catalogan en animales gestantes y animales vacíos o que no están gestantes. Los animales gestantes, pues sencillamente después de haberle hecho su chequeo reproductivo, se sincroniza el animal, se mira cuándo es la hora de la inseminación, se maneja inseminación artificial únicamente, no hay monta directa. Para inmovilizar la yegua se amarran la pata delantera y la trasera del mismo lado. Con el ecógrafo, que tiene un transductor, este aparatico que en la parte final tiene una especie de cámara y que por medio de la ultrasonografía mostrará la condición interna del animal. La ecografía transrectal, en el cual vamos a evidenciar un animal que por la historia clínica está vacío, o sea, no está en gestación. Entonces vamos a revisar todos sus órganos. En la ecografía básicamente reproductiva, lo principal que se revisan son los ovarios, ¿sí? En su conformación, su estado y su desarrollo folicular. También revisamos pues parte del útero y parte de las trompas de falopio, ¿sí? Siempre el transductor o la sonda que metemos tiene que salir nada de sangrado. A veces en los bovinos sí hay sangrado porque pues las paredes del recto son más friables, más blandas y hay una hemorragia más suave. Aquí no nunca puede haber un sangrado porque pues podemos producir enfermedades como una coccidiosis, una salmonelosis o enfermedades diferentes por una infección. Los chequeos se deben hacer sencillamente para la inseminación, ¿sí? Se insemina el animal. Tú dices, está preñada o no está preñada, posterior a eso sí la dejamos tranquila. Se hace la inseminación y 20 días después se hace el chequeo reproductivo para saber si hay gestación. Una vez confirmada la preñez, se monitorean las etapas gestacionales y su evolución con fechas. Solo se deben volver a realizar chequeos si se presentan abortos, si el animal empieza a arrojar estructuras fetales, si se enferma, si está decaído o inapetente. También los chequeos reproductivos se hacen después sanitariamente o clínicamente se hacen después de un parto para revisar que el animal quede en condiciones corporales óptimas. Se sabe que las yeguas entran en un celo postparto más o menos a los 11 días de que dan cría y ya se puede volver a hacer una inseminación artificial. Aquí, por el manejo del animal, por lo que les damos un espacio de recuperación, porque aquí la idea no es tanto el beneficio monetario, sino el buen trato a los animales, se les da un espacio amplio para recuperación. Después del parto se deja que el animal tenga una lactancia normal con su potro o potranca y que llegue al próximo celo naturalmente. Por medio del chequeo podemos evidenciar también patologías reproductivas. Hablemos de un piómetra, que es a veces contenido purulento en el útero, que pues es a veces sucede seguido y que necesitamos por medio de medicamentos y por medio de trabajo veterinario solucionar este inconveniente. Vemos quistosis ováricas, a veces los ovarios se llenan de quistes y necesitamos por medio de medicamentos o por medio de tratamientos, digámoslo, mejorar esta situación para que ella esté óptima para la fecundación. La única manera de mantener nuestra condición del animal para que sea óptimo para la preñez es por medio de la ecografía, ¿sí? Entonces la ecografía es nuestra principal herramienta. Con los chequeos se pueden identificar patologías resultantes de situaciones como que los animales no desarrollen ciertas estructuras internamente o que se desarrollen mal o que no queden en gestación después de ser inseminadas varias veces. Tras 60 años de producir la panela tradicional de pastilla, la finca Emaús, ubicada en Quipile, Cundinamarca, decidió incursionar desde 2019 en la fabricación de panela pulverizada y hoy tienen la misma respuesta a la pregunta de si volverían al modelo de producción anterior. Lo que ahora más resaltan es que pulverizando la panela ya están vendiendo el producto en el mercado internacional. ¿Volveríamos a la parte de cuadradas? No. La panela en un 95% le garantiza producto a la persona que exporte, es la panela pulverizada. ¿Sí? La panela cuadrada no es buena para exportar. Sale de acá la panela y vamos a pasarla a España, son más o menos 45 días en colocarlo allá. En el otro lado, en supermercados. Entonces dura mucho tiempo en el proceso de transporte. Eso en las panelas cuadradas, como van con más humedad,
entonces tiende a desleírse. Es más, durante los últimos 5 años aseguran haber obtenido el doble del pago que en el comercio logra la panela de pastilla convencional. Nosotros aquí pagamos mejores sueldos, entonces queda plata para invertir en ellos también. Aunque la pulverización ocurre mágicamente luego de la cocción normal del jugo de la caña, el trabajo de pulverización debe, según nuestro entrevistado, contemplar aspectos como la identificación de las variedades de caña que brinden mejores rendimientos. Variedades que son Barbados, hay otra que llaman la palmireña. El promedio de nosotros son 16 meses. La extracción del jugo de la caña y su proceso de purificación es similar al del procedimiento de la panela convencional. Sin embargo, en Emaús también se incursiona desde hace años en el trabajo orgánico. A nosotros no nos permite la empresa certificadora utilizar ningún tipo de conservantes. Todo debe ser natural, el 100%. Entonces nosotros utilizamos aquí la cal, que es certificada como orgánica, el aceite certificado como orgánico, y hay uno que es el balso cadillo. En el caso nuestro utilizamos el guásimo, que es la cáscara de un árbol y hace que aparezcan las impurezas y no se vayan, digamos, en el jugo. La magia de la pulverización ocurre en el momento mismo de la cocción del jugo. El secreto está en la temperatura que alcance la cocción. Que antes el operario eso subía y bajaba, antes era al ojo. Y a veces le colocaba la uña, o sea, un proceso muy artesanal. Ahora no. Este aparatico que ustedes ven nos dice a nosotros exactamente, o al operario, en qué momento sacar el punto. Los puntos para panelas cuadradas más o menos los utilizamos en 123, 25 grados. En panelas pulverizadas de 125 a 128 grados. Así el reloj o sonda térmica y una campana indican que el operario debe aplicar su mayor fuerza y concentración en el uso de la pala. Él tiene 2 momentos en donde él mismo, no sabemos por qué, pero se sube, vuelve a bajar, se sube y vuelve a bajar. Ahí nosotros tenemos que empezar a revolver, a palear para que la panela coja aire y empiece a soltar el grano. En el momento de las cuadradas no es tanto palearlo, por ahí unos 10 minutos y ya se sigue paleando, pero es para que empiece a enfriar y ya se saca a los mesones. Evaporada el agua del jugo y lograda la pulverización, la panela es esparcida y perfeccionada. También con la pala en estos mesones de acero inoxidable donde queda también en reposo. Antes lo dejábamos 4 o 5 horas quieto, ahora dejamos de un día para otro prácticamente 24 horas. Cuando no se hace eso, la panela queda muy dura, se apelmaza. Al día siguiente ya fría, la panela es sometida a este tamiz. Aquí los granos más gruesos y a los que llaman granzón son desintegrados para lograr texturas más finas. A pesar de los excelentes resultados, los dueños de la finca Emaús ya se preparan para obtener otros productos de la caña panelera. Se están haciendo mieles y hoy la ley nos protege a nosotros los paneleros para hacer ron y para hacer aguardiente, cerveza artesanal. Soy un convencido que a futuro no es ni la panela pulverizada ni la panela cuadrada, son las mieles. Cuando nos concentramos en las mieles, el producto tiene el 100% de vitaminas, minerales. La miel es más fácil, por ejemplo, de inyectarle cualquier sabor. La finca tiene la capacidad de producir 2.000 kilos de panela pulverizada por día. En la finca El Vergel, en el municipio de Paipa, en Boyacá, apenas nacen las terneras, se llevan a estas salascunas que las protege del sol, la lluvia, las heladas en las noches y cualquier factor externo que pueda afectarlas. Ahí sí, como dice el cuento, recién salidas del horno, lo que hacemos es retirarlas de la mamá. Cuando no vemos que no se amamantan del calostro, nosotros se lo damos en las primeras 6 horas, es muy importante. Lo más rápido que sea el calostro después del parto es muy importante. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ofrecemos
ya sea en el potrero rápidamente apenas pare ella, o la traemos, la alojamos en una de las alacunas y aquí comenzamos a darle ese calostro. Recién nacen, se les suministra el 10% de su peso en calostro. Con esa ingesta reciben las inmunoglobulinas necesarias para construir sus defensas. En esta finca la crianza con leche va hasta los 5 o 6 meses de edad. Al tener las terneras aquí recién nacidas, tenemos las terneras con su calostro, biberón. Siempre, así ya sean grandes, siempre se les da la leche con el biberón por el efecto mamogénico y el efecto de la gotera esofágica para que esa leche vaya a donde tiene que ser aprovechada y no va a ser consumida por las bacterias. El agua se les empieza a dar después de los 20 días de nacidas. Lo ideal es que sea agua tratada y limpia, teniendo en cuenta que son animales todavía muy vulnerables a nivel gastrointestinal. Ser lo más cuidadosos, tanto en lo que ellos consumen como en su bienestar, en sus camas, que estén limpias, que no estén húmedas, para evitar muchos temas de diarreas, comenzando neumonías, que digamos que son las enfermedades más complicadas y las que nos van a dañar ese crecimiento de los animales y esa evolución. Más que preocuparse por la cantidad de leche a suministrar, en la finca El Vergel monitorean la tolerancia a la leche de cada animal. Usualmente se da entre 5 y 6 litros de leche por ternera en 2 tomas, una en la mañana y otra en la tarde. Hemos tenido terneras que a los 8 o 9 meses ya tienen como una curiosidad por el grano y van probando granito a granito, o la vamos incentivando nosotros a que ellas vayan teniendo ese consumo. A los 15 a 20 días ya comienzan a tener un consumo de concentrado y ahí dejamos un consumo que puede ser el que ellas quieran, hasta el mes y medio. Ya después lo vamos comenzando a racionar más o menos en unos 3 kilos al día. Ese sí puede ser en 3 comidas, de a kilo comida, kilo en la mañana, mediodía y kilo en la tarde. También a los 15 o 20 días se les empieza a proporcionar heno a voluntad. Y este heno lo que va a hacer es que ellas poco a poco vayan ganando volumen a nivel de su sistema digestivo, a nivel de su rumen, ¿sí? Para que ellas tengan mayor cantidad de consumo de comida, y ese consumo de comida pues se va a ver representado en la producción cuando ellas estén ya en su etapa productiva. En la salacuna las terneras permanecen entre 6 y 7 meses. Durante todo ese tiempo cada una se ubica en un cubículo, nunca se deben agrupar. Ellas, por la curiosidad que tienen, o a veces cuando les queda mucha leche en el hocico, se comienzan a mamar entre ellas mismas, y al mamarse pues pierden las glándulas mamarias. Uno no se da cuenta hasta que entran las vacas al parto. Con estos cuidados en esta finca logran que cada animal tenga una ganancia de peso entre 1000 y 1200 gramos por día. Al regreso, hablaremos de la importancia de realizar investigaciones de un mejoramiento de un producto como el maíz y veremos cuáles son los principales requerimientos para el establecimiento de un cultivo de zanahoria. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Les contaremos sobre una investigación para el mejoramiento de la semilla del maíz. Recordemos que este es uno de los cereales más consumidos en el mundo. Les contaremos de injertos para plántulas como el tomate, específicamente, pues se siembran 2 tipos de plántula y crece una sola, y por supuesto esto es muy vendido y ha generado mucha productividad y ganancias en medio del trabajo de los campesinos. Desde Boyacá conocimos a un productor que establece el cultivo de zanahoria que no da en todo tipo de climas ni en todo tipo de terrenos. Él nos cuenta cómo le fue en ese proceso. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. Ubicado en el municipio de Pradera, Valle del Cauca, a una altura de 1070 metros sobre el nivel del mar y una temperatura media de 23 grados centígrados, el Centro de Innovación La Tupia es el núcleo desde hace 3 años de una ambiciosa investigación que busca desarrollar la que será, según los expertos, la semilla del maíz del futuro.
Ellos aseguran que frente a otros países, Colombia ofrece el clima ideal para el mejoramiento de los híbridos del cereal, incluso en suelos como los del departamento de La Guajira. Es un desierto, pero si hay agua en el terreno, puedes usar irrigación para manejar el producto. Todas las decisiones que hacemos en la compañía es basado en datos. Usamos un algoritmo que sacaba el suelo, la temperatura, la lluvia, y el algoritmo nos ayudaba a decir dónde en Colombia era un lugar que podemos hacer el trabajo. Los suelos son excelentes, el clima es excelente, tiene mucha agua. Entonces nosotros vemos esto como una oportunidad de usar todo lo que tenemos aquí para desarrollar el futuro del producto para nuestros productores. Con 120 centros de investigación en 30 países, los expertos son enfáticos en destacar las ventajas competitivas de Colombia, en las que resaltan la estabilidad del clima durante todo el año, al no poseer estaciones, y la necesidad más baja de utilizar insecticidas. Ese germoplasma que se adapte rápidamente. Ahora en Latinoamérica realmente los países que han figurado mucho en producción de semillas ha sido México, Brasil, Argentina, y vemos a Colombia con un potencial muy grande, ¿no? Los estudios de los últimos años indican que en Colombia se tiene un consumo de alrededor de 7 millones de toneladas por año. Estudios de hace 5 o 6 años, seguramente hoy día es mayor, y que Colombia produce o es capaz de producir en este momento alrededor de 1.2 millones. Esta zona es muy apropiada para la producción de materiales tropicales, subtropicales, se adaptan bien, la cantidad de precipitaciones que hay. Las zonas del país que centran la atención de los expertos resultan ser lo más curioso. Puede ser un poco difícil de entender, pero la investigación en Colombia tiene una diversidad de climas bastante grande, cosa que tú subas o bajes en altura y cosa ver Bogotá con Cali o Guajira con Bogotá. Estamos buscando no necesariamente los mejores lugares para cultivar el maíz o el cultivo específico, porque nuestra meta es producir una semilla libre de enfermedades, con menos presión de insectos y hongos. Tenemos pruebas acá en Valle del Cauca, tenemos en Huila. Estamos haciendo ensayos en el César, por ejemplo, que nadie a lo mejor pensaría por temperatura, pero que para nosotros las condiciones de clima y de baja humedad son un aliado porque nos implica menos aplicaciones, menos problemas de insectos y hongos. Las condiciones de los suelos colombianos favorecerían también la reducción de gases de efecto invernadero en el cultivo de maíz. Aquí en este campo experimental tenemos un área con un cultivo que se llama crotalaria. Es una leguminosa de zonas tropicales que fija nitrógeno de la atmósfera, que sirve como un fertilizante natural y lo estamos utilizando para mejorar la calidad de nuestros suelos. También tenemos otros organismos que se están usando, que se reproducen en laboratorio, que nos ayudan a mejorar las condiciones del suelo y a las plantas a fijar el nitrógeno de la atmósfera y con eso reducir la dependencia de fertilizantes nitrogenados. Queremos tener una huella de carbono completamente cero en los próximos años. Esto va a implicar manejo de ecotecnias, manejo de recursos naturales, un mejor uso o un uso más eficiente de agua, de energía eléctrica. El uso del maíz, cuando terminamos de cosechar el maíz, hacemos una incorporación del rastrojo, de la caña, hacemos este manejo de materia orgánica que nos va a ayudar también a mejorar un poco la fertilidad del suelo. Otro de los objetivos es que la agricultura encuentre el equilibrio entre el uso de insumos químicos, biológicos y orgánicos. Estamos desarrollando un nuevo insecticida que es derivado de la extracción del aceite para hacer aceite de oliva. Estamos desarrollando también, por ejemplo, extractos de una planta nativa del norte de México que se llama epazote, que son insecticidas. Le está apostando a estos extractos de ajíes, de canelas, de neem, que básicamente nos van a ayudar a reforzar y a prolongar el ciclo de vida de las moléculas químicas. Se calcula que con los nuevos híbridos de maíz desarrollados en Colombia, el agricultor alcance rendimientos superiores al 40% en comparación con maíces criollos y convencionales. En la producción hortofrutícola, los injertos permiten introducirle a una planta madre con raíces la parte aérea de otra planta que le aportará nuevas características para mejorar productividad y calidad de fruto. Después de las siembras y el proceso de crecimiento de la planta como tal, dura aproximadamente 30 días en el crecimiento.
ya sea del rusto y de la copa como tal. Después de esos 30 días ya se llega el momento de cortar la planta como tal. Procedimiento. Desinfectamos, buscamos nuestra planta, este sería nuestro rusto como tal. Entonces, lo que les decía, tenemos que hacer un corte biselado. ¿Sí? Entonces, esto lo desechamos. Esto ya no nos sirve, entonces esto lo desechamos. Y a su vez ponemos nuestra pinza porta injerto. ¿Sí? La idea es ponerla de medio lado, que nos va a ayudar a hacer fuerza con la copa. Entonces acá cortamos nuestra copa, la buscamos de tal manera que sea de igual tamaño a nuestro rusto. Entonces acá tenemos igual nuestro corte biselado, lo introducimos entre la pinza. Acá. Ese sería uno de nuestros injertos. Las plántulas injertadas pasan a un cuarto oscuro con humedad y temperatura controladas, en el que se garantiza que permanezcan hidratadas en las bandejas donde se ubican. Allí duran 3 o 4 días para luego pasar a invernadero. Como aún están vulnerables, en vez de hacer riego, se sumergen en agua mezclada con otros productos. Un proceso de inmersión. Este proceso lleva algún producto que contenga un producto cicatrizante y un producto sellante. ¿Sí? Esto hace que las plantas en poco tiempo se nos adhieran fácilmente. El tomate es una planta que cicatriza muy fácilmente. La idea también de esto es que en el momento que se esté haciendo el corte o se esté haciendo el injerto como tal, no se moje los cortes, puesto que ahí podemos traer los hongos o las bacterias. Variedades para injertar. Hay muchas variedades, ¿sí? Pero nosotros por ir acá estamos trabajando lo que es el Empower, el Carbonite, que es el rusto, y ya por ir como copas utilizamos ya sea roble o libertador, que son las variedades más resistentes acá a esta zona, ¿sí? Y puesto que, como hablaba antes, más antes se sembraba por la planta normal, que era el roble o el libertador, entonces llegaban hasta cierto punto donde la planta ya ahí sí como que se cansaba y no producía más. Beneficios. Los portainjertos nos ayudan a raizar mucho más, entonces van a extraer mejor los nutrientes de la tierra, ¿sí? A diferencia de una planta normal. Más o menos antes por una planta producía de por ahí 3 a 4 kilos. Ahorita podemos aumentarlo de 3 a 8 kilos. Una plántula normal tiene un costo entre 400 y 600 pesos y una planta injertada está entre 1.300 y 1.400 pesos. Sí, el precio se triplica, pero también las cosechas. Una planta normal de tomate crece alrededor de 1,5 metros, mientras que una injertada logra llegar hasta los 3 metros de altura. Profesional en comercio internacional y totalmente convencida de las delicias que se pueden obtener de la caña panelera, Helen Ramírez lleva 7 años abriendo mercados internacionales para los paneleros del país, tan golpeados económicamente en el comercio interno. El secreto, según ella, está en la producción orgánica y la innovación. Hace 19 años el consumo de panela era de 32 kilos aproximadamente y hoy en día ese consumo es de 18, 19 kilos per cápita. Esa disminución en el consumo se debe básicamente porque las nuevas generaciones ya no consumimos panela de la misma forma de la que lo hacían nuestros papás o nuestros abuelos. Como estamos pues en la tendencia de alimentación orgánica y de consumir productos que puedan sustituir esos endulzantes artificiales y el azúcar, pues es ahí donde la panela colombiana tiene una gran oportunidad en el exterior.
La primera exportación que realizó Helen fue de un contenedor de 20 pies con destino a Puerto Rico en 2018. Ahora la panela, con puro sabor colombiano de departamentos como Huila, Risaralda y Cundinamarca, llega a Estados Unidos y España. Solo en 2023, la emprendedora exportó 9 contenedores bajo un modelo de alianzas productivas con pequeños y medianos productores, todo con un único fin. Romper un poco con esos modelos tradicionales de comercialización de la panela, en la que el productor produce y se va a la plaza a vender su panela y esperar a que llegue el mejor postor a que le pague. Desde que empecé a buscar productos del agro que tuvieran capacidad de ser exportados, pasé por muchos, por el cacao, por el café, y la verdad es que cuando llegué a la panela quedé empanelada. Colombia es el segundo productor de panela a nivel mundial, después de la India, y después del café es la segunda agroindustria más importante en nuestro país. Se calcula que es una agroindustria que genera aproximadamente 350.000 empleos en Colombia. Mediante la exportación de la panela, la rentabilidad de los pequeños y medianos productores se incrementaría hasta en un 30%. Helen resume en 2 claves la conquista de los mercados internacionales. La primera está relacionada en la producción orgánica certificada. En este momento contamos con certificación orgánica para Estados Unidos y para Europa. Eso nos abre muchas puertas, pero sobre todo nos permite generar, además del impacto social por un mayor ingreso para las familias, nos permite también generar un impacto ambiental. Cuando hablamos de productos orgánicos, hablamos de productos que fueron cultivados sin agroquímicos, sin pesticidas, que por supuesto tienen un efecto directo en el medio ambiente, porque protegemos especies tan importantes como las abejas, las fuentes hídricas, el suelo. La segunda clave para que nuestra panela llegue a mercados internacionales sería el arriesgarse a crear nuevos productos. En el momento han innovado con panelas pulverizadas y mieles. A que rescatemos este dulce patrimonio del país. La única manera que hay de consumir panela no es precisamente en un agua de panela. Colombia comparte un clima muy parecido con café y con panela. Y cuando hablamos de panelas de especialidad, hablamos de panelas que tienen características muy especiales gracias a la región en donde se cultivan. Una panela de Cundinamarca no es igual que una panela de Risaralda, no es igual que una panela del Huila. Pueden tener aromas mucho más suaves o un dulzor mucho más pronunciado unas que otras. Cuando a ti te hablan de panela, pues inmediatamente te imaginas el bloque de panela. Nosotros nos hemos enfocado en trabajar panelas pulverizadas de especialidad, de crear productos diferentes, miel de caña, que es otra forma en la que puedes consumir panela. Entonces creo que la innovación también es el camino para que podamos rescatar un sector tan importante para el país. Oficialmente, la exportación de panela, además del cumplimiento de documentación legal, exige atención de normas sanitarias bajo resolución 779 de 2006, norma de rotulado y etiquetado 5109 de 2005 y aplicación de buenas prácticas de manufactura con vigilancia del INVIMA. La zanahoria es un cultivo que se desarrolla mejor en climas templados. La temperatura ideal está entre los 16 y 18 grados centígrados. Si se sembrara en lugares con temperaturas de 30 grados o más, se aceleraría el envejecimiento de la raíz y habría pérdida de color en el fruto. Ahora bien, el suelo y su textura es de los factores más importantes para establecer el cultivo. Y cuando uno comienza, como uno prepara el terreno, que quede el terreno bien sueltecito para que la zanahoria salga parejita. Porque si el terreno está, como le está mogotudo, así algo, entonces la zanahoria se la dispareja. Entonces uno le echa, pongámosle, si hace falta el agua, uno le echa unas 2 regaditas, 3 regadas para que ella nazca. No, y también que sea la tierra apta para la zanahoria, porque hay tierras que tampoco no son aptas para la zanahoria. Pongámosle esa tierra que es tierras delgadas, esas tierras son especiales y la zanahoria sale más fina. Y vamos en tierra como gruesa, entonces la zanahoria ya sale más, más inferior. Las plantas de zanahoria requieren suelos profundos, ligeros y drenados para promover el engrosamiento del fruto y la intensidad del color. Don Carlos tiene 1,5 hectáreas del cultivo en Samacá, Boyacá. Las distancias de siembra que se manejan para este tipo de plantación suelen ser de 8, 10 o 15 centímetros entre plantas. Pongamos en tiempo de verano, uno toca comenzar con riego. Y ya después ya uno la demora que la zanahoria ya nazca y ella ya después ya para arriba se va con más suave, regadas más suavecitas. Al principio pongámosle cada 5 días, mientras que ella nace, mientras que ella germina, como le demora 12 días en germinar. Entonces ella nace en 12 días, depende de la humedad del suelo. Es que si uno tampoco le echa riego ella se ablanda solita.
Sí, ella que le falta de agua, ella se ablanda. Después de que germina, se hace el riego cada 8 o 10 días. Para realizarlo, don Carlos enciende los aspersores y los deja alrededor de 1 hora u hora y media. En tiempo de lluvia no es necesario regar, porque hay como temporadas de que, pongámosle de junio, julio, agosto, cuando llueve, no es necesidad de riego. Cuando ya está para sacar, entonces pongámosle, ella sale más finita, como le dice la humedad de la tierra, entonces ya sale más fina. Allá a la hora de entonces los cosechadores, los comercializadores allá en la zanahoria, ellos ven la calidad, eso no ven la calidad de zanahoria. En Colombia no se producen semillas de zanahoria, no existe la tecnificación para hacerlo. Todos los productores en el país siembran semillas que se importan de países como Holanda y Estados Unidos. Durante el desarrollo del cultivo, los deshierves son necesarios para eliminar plantas que generan competencia y afectan el desarrollo. Aquí en Boyacá, deshierve se conoce como estollada. Las fumigadas, eso ahora toca controlar contra la maleza. Porque eso toca, aquí sale mucha hierba que no, la llamamos aquí, nosotros la llamamos el apodo la guerrillera, porque es que esa es difícil de quemar, entonces toca mantener esa, entonces la controlamos con herbicidas, ¿sí? Y digamos cuando es cosecha de papa, digamos uno saca papa, entonces salen los toyes, y eso toca colocar obreros a estollar, a fumigar, esa es la labor de zanahoria. Y mantenerla limpiecita. Alrededor de 120 o 150 días después de la siembra llega la cosecha. Se arranca la planta del suelo y se empacan los frutos en costales para luego ser llevados a los lavaderos donde se clasifican y se hace el empacado final en bultos de 50 kilos para comercializar a plazas y comercios. En la finca de hoy, madrugamos para acompañar el trabajo de nuestros campesinos. Madrúguele a la competencia con nosotros y venda sus productos en Colombia y en el mundo. Paute con nosotros. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere cada mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Cada mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia. Hasta pronto.